Y ahora sí. Jóvenes, buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos muchachos. El día de hoy nos toca desarrollar lo que sería Grecia. Vamos a hacer un pequeño esquemita. La cámara llega hasta aquí, ¿no? Cubre toda la pizarra, ¿no? Ya, perfecto, entonces. Vamos a hacer entonces un pequeño esquemita aquí. Dos.
Bien, muchachos. Buenas, buenas con todos. Veamos, Profesor, sí, la mamita. pizarra se ve borrosa. Sí, a ver, ahorita lo arreglamos. Ahí está, ahora se vino. Ya hice bien, creo, ¿no? Lo arreglé ya. Listo, perfecto, muchachos. A ver, mis. Ya, jóvenes, miren, el día de hoy vamos a hablar de los griegos y vamos a aclarar lo siguiente, ¿ya? Los griegos en realidad se ubicaron en un territorio que en la actualidad se le conoce como la península de los Balcanes. Ya, muchachos, no sé si lo pueden ver bien, pero vamos a hacer el esfuerzo para que ustedes puedan más o menos confirmar cómo es el territorio. ¿Ya? Acá está la península de Anatolia, Turquía, acá está el estrecho del Bósforo. Bueno, aquí hay una isla que se llama Creta. Obviamente, todo este territorio que estoy señalando, todo este territorio, vamos a bordear, vamos a ver, aquí está. Todo este territorio se le conoce como el territorio, la península de los Balcanes. Esto de acá sería el mar llamado Egeo, el mar Egeo, el mar. Los griegos en realidad se ubicaron alrededor de esta zona, formando varias ciudades-estados o polis. Ya, pero quiero aclarar, jóvenes, que los griegos en realidad fueron varias ciudades-estados que tenían mucho en común. Por ejemplo, tenían en común la lengua, su escritura, su origen, su religión, tenían muchas tradiciones, étnicamente eran parecidos, ya, pero no olviden, jóvenes, que cada uno vivía de manera independiente. Cada ciudad era independiente una de otra, cada ciudad tenía su propio ejército, sus propias leyes, sus propias autoridades, su propio gobierno, pero no olviden ustedes que de todas las ciudades griegas, las más importantes son dos, Esparta y Atenas. ¿Ya? ¿Qué más debemos saber? Antes de que los griegos se establezcan aquí y funden polis, existieron dos civilizaciones que se desarrollaron con éxito en esa zona. Una se le conoce con el nombre de los cretenses y otra que se va a llamar el de los micénicos. Ya, primero se desarrollan los cretenses y después van a ser los micénicos. Los cretenses también van a ser llamados minoicos, acá. Los cretenses son llamados minoicos, mientras que los micénicos fueron llamados originalmente aqueos. Los cretenses son de esta isla que se llama Creta, se le llaman minoicos, estaban dedicados al comercio marítimo, marítimo comercial. Tenían una especie de rey llamado Minos, de ahí proviene el nombre de Minoicos. También en esta isla se presume, bueno, que según la mitología se produjo el mito o la leyenda del rey Minos y el Minotauro. Voy a poner acá entonces rapidito. Los cretenses tuvieron como su capital una ciudad llamada Nosos. Ya te dije, tuvieron una economía comercial marítima, comercio marítimo. ¿Qué más? Tuvieron una forma de gobierno donde los ricos comerciantes del mar controlaban, por supuesto, el poder político. A esta forma de gobierno se le conoce como la talasocracia. Los cretenses tuvieron una escritura llamada lineal A, que hasta ahora, curiosamente, no ha sido descifrada, es un enigma. Lineal A, ¿verdad?
tuvieron una escritura llamada lineal. Los micénicos tuvieron como capital la ciudad de Micenas, tuvieron como economía una agricultura, principalmente de autoconsumo, también desarrollaron comercio, estaban gobernados por reyes militares. Por eso se dice, jóvenes, que tuvieron una especie de monarquía militar. Una monarquía militar. Tuvieron una monarquía militar. Monarquía militar. Acá tuvieron comercio marítimo. ¿Y qué más? Tuvieron una escritura, sí. La escritura de los micénicos se llama lineal B, que ya ha sido descifrada. Escritura lineal B. A diferencia de la lineal A, esta escritura sí ha sido descifrada. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir? Jóvenes, ustedes que la rompen en literatura, ¿han escuchado alguna vez de la Ilíada? ¿Han oído? En la Ilíada sale un rey que se llama Agamenón. ¿Han escuchado de Agamenón? ¿Agamenón es rey de dónde? Habla, habla. ¿Agamenón es rey de dónde? ¿De qué ciudad? ¿O de qué reino? ¿Cómo se llama? De Micenas, jóvenes. Agamenón es rey de Micenas. Agamenón es rey porque tiene un pleito con, recordemos, Aquiles por una esclava, ¿no? ¿Cómo se llama? No me digan Patroclo, ¿eh? Briseida, claro. Briseida, ok, claro. Bien, muchachos, entonces, tenemos aquí que en la guerra de Troya está relacionado este pueblo micénico. Recordemos que Agamenón es un personaje importante de la historia de Micena. Voy a poner la guerra de Troya. No sé si ustedes sabían, jóvenes, pero Troya sí existió, una ciudad que ha sido descubierta, ¿ya? Actualmente se llama Kizarlik. Si ustedes buscan en internet, por ahí, ahora que están en sus dispositivos móviles o en su computadora, van a encontrar que actualmente Troya se llama Hisarlik, ¿no? Hisarlik es una ciudad turca donde su suelo, bajo su suelo se ha encontrado pues Troya, pues, ¿no? Sí, Troya fue una ciudad militar. Parece ser tributaria de los hititas. Pero bueno, ahí están, ¿ya? Micénicos, primero los cretenses, de ahí los micénicos. En el año 1100, ¿ya? En el año 1100, allá, me pregunta Mox, ¿qué es la talasocracia? A ver, muchachos, la talasocracia es el gobierno de los ricos comerciantes del mar, ¿ya? La talasocracia es el gobierno de los ricos comerciantes del mar. Ya, a ver, quiero que pongan taurocatapsia y pongan una imagen ahí en el chat de comentarios, ¿ya? Taurocatapsia. Pongan tauromaquia cretense, también le dicen, pero taurocatapsia, ¿ya? Miren, los cretenses, ahí está muy bien, excelente, excelente ya. Los cretenses tenían una especie de festividad religiosa donde soltaban un toro y muchos jóvenes alrededor buscaban, bueno, ahí está, muchas gracias muchachos. Ya, parece ser que buscaban hacer acrobacias, ¿no? Sorteando a este animal. Obviamente el toro pues cogía a alguno de ellos y le daba muerte, ¿no? Pero parece ser, jóvenes, que en la cultura cretense esta relación con los toros era una relación que tenía un carácter religioso, ¿no? En el Palacio de Nosos se han encontrado pinturas alusivas a esta ceremonia. Los cretenses soltaban un toro en una plaza y los jóvenes buscaban sortear este animal, ¿no? Obviamente la fiesta acababa cuando uno de ellos era cogido y
sacudido como si fuera un trapo. Bueno, muchachos, entonces ese es del arte cretense, ¿ya? Algo del arte micénico sería la Puerta de los Leones, una construcción donde sale una especie de trabajo escultórico en realidad, pero que representa una columna y dos leones alrededor. Se llama la Puerta de los Leones. Si ustedes buscan la Puerta de los Leones en imágenes, van a encontrar esto, ¿no? Una columna en el medio y dos leoncitos al costado. Es de la cultura micénica, la cultura micénica. Muy bien, muchachos, con esta aclaración entonces vamos a lo siguiente. En el año 1100 invaden tres pueblos, los dorios, los jonios y los eolios. Ellos son los que se dispersan alrededor del mar Egeo y fundan las polis. ¿Ya? Se voy a poner acá, repito, en la época oscura se produce en el año 1100 a.C., llegan los dorios, los jonios y los eolios. Ya, los primeros que llegan son los dorios y ellos son los que traen el hierro y el caballo. ¿Ya? En el periodo arcaico se consolidan las polis. Aquí se consolidan las polis a través de un proceso que se llama cinesis. Ya está. A ver, jóvenes, los griegos tenían varias fiestas religiosas. ¿Cuál es la fiesta más importante que tenían los griegos? Habla, alguien debe saber en el salón. ¿Cuál es la fiesta religiosa más célebre e importante de los griegos? ¿Alguien recuerda? Excelente, muy bien. Isabel, ¿no? Sí, Isabel. Es la fiesta de las Olimpiadas en honor a Zeus. Se celebraba cada 4 años frente al monte Olimpo, en la ciudad de Olimpia. Los jóvenes deportistas demostraban sus mayores proezas. Cada gota de sudor, cada esfuerzo individual, cada intento por ser mejor que los demás o que los otros era para Zeus. ¿Ya? No olviden ustedes entonces, muchachos, que las Olimpiadas. Ahora la pregunta ¿es la única fiesta religiosa que tenían los griegos? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿Sí o no? No. Los griegos tenían fiestas como, por ejemplo, muchachos, les cuento, los Juegos Píticos, en honor a Apolo, los Juegos Nemeos, los Juegos Ísmicos, fiestas religiosas como las dionisíacas, en honor a Zeus. No, las dionisíacas eran en honor, perdón, a Dionisios, el dios del vino, las dionisíacas, ¿ya? Es más, no sé si ustedes recuerdan, pero son estas fiestas, las dionisíacas, las que dan origen al teatro. Ya muchachos, los cantos llamados ditirambos fueron el preámbulo para el teatro. Lo voy a poner acá rápido. Aquí nacen las polis, bueno, se consolidan las polis, nace las Olimpiadas, se celebra la primera Olimpiada, ¿ya? Primera Olimpiada. Y además, en esta etapa también nace el teatro y se produce la dispersión de los griegos por el mar Mediterráneo y el mar Negro. Es decir, los griegos tienen un proceso de colonización.
se van a dispersar formando colonias. Las ciudades que dan origen a las colonias se les van a llamar metrópolis. Primero. Segundo, ¿por qué se produce la colonización griega? ¿Por qué los griegos se dispersan? Bueno, primero, los griegos se dispersan porque hay escasez de tierras y hay sobrepoblación. Entonces vamos a poner acá rapidito. Nace el teatro. Ya. Se produce la colonización griega. Esta dispersión de la cultura griega tiene o hace que despegue el comercio, también la expansión de la cultura helénica por el Mediterráneo. Los griegos tienen contacto con otros pueblos y también absorben algunos elementos culturales. ¿Ya? Colonización griega en el Mediterráneo. Las ciudades fundadoras de colonias se van a llamar metrópolis. Y se fundan varias colonias. Vamos a ver acá. Vamos a poner acá el nombre de algunas colonias, ¿ya? Colonias como por ejemplo, a ver, pregunto, en la actualidad se llama Estambul, en la Edad Media se llamó Constantinopla. ¿Cómo se llamó primero cuando fue fundada por los griegos? ¿Quién recuerda, jóvenes? ¿Quién me puede decir? Vi, habla. Vi, se llamó primero, Vi, en la Edad Media se llamó Constantinopla y en la actualidad se llama Estambul. Habla, ¿quién dice? ¿Qué ciudad es? Fue una colonia griega. Excelente, Serguén, muy bien. Excelente. Qué lindo, caray. Bizancio. Es el mayor puerto de Italia en la actualidad y su nombre empieza con Na. Es de Italia. Na, a ver, más fácil ya. Se llama Nápoles, excelente, muy bien. Sonali, excelente. Nápoles. Fue originalmente una colonia griega, actualmente es el puerto más importante de Italia. Otra colonia célebre es el mayor puerto de Francia. Acá tiene nombre de detergente. ¿Qué colonia será, jóvenes? Excelente, Marsella. Originalmente se llamaba Marsalia, claro. Actualmente se llama Marsella. Vamos a ver acá rapidito. Son nombres de algunas colonias célebres, ¿no? Voy a poner acá por si acaso. Marsella. Actualmente es el puerto más importante de Francia. Marsella. Muy bien. Bueno, antes de entrar a lo que sería la Grecia clásica y de entrar a las polis, vamos a mencionar cuáles son los aportes más importantes de los griegos a la humanidad. El primer aporte importante va a ser la democracia. Ya, la democracia nació en Atenas con Clístenes, pero fue perfeccionado por Pericles. ¿Ya? Entonces, la democracia nació con Clístenes, vamos a verlo ahorita, Clístenes, perfeccionado por Pericles.
La democracia era solamente para los hombres mayores de 20 años, no participaban las mujeres. Las mujeres tampoco participaban en las Olimpiadas. ¿Qué más podemos decir? La democracia era directa, los ciudadanos reunidos en una asamblea que se llama la Eclesía en Atenas decidían el destino de la ciudad. ¿Ya? ¿Qué más? La idea de democracia y la idea de ciudadanía nació en el mundo griego. La idea de ciudadanía es que, primero, el ciudadano es el que habita en la ciudad. En el caso de Atenas es de padre Jonio y de madre Jonio. ¿Qué más podemos decir? El ciudadano tenía obligaciones, pero también tenía derechos. Ya no se olviden, entonces, la idea de ciudadanía. ¿Qué más podemos decir? Bueno, la idea de ciudadanía es otro aporte de los griegos. En los griegos existía la igualdad ante la ley, se llamaba isonomía, y también existía la igualdad para ejercer u ocupar un cargo público. Si tú querías ocupar un cargo público, obviamente lo podías hacer si eras jonio de origen. La isonomía es la igualdad ante la ley y la isocracia es la igualdad para ejercer un cargo público. Ahora acá rapidito, dos conceptos fundamentales de la ciudadanía griega. La isonomía y la isocracia. Ya. Muy bien, ¿qué más podemos decir? Otro aporte de los griegos. A ver, el teatro y la literatura. Otro aporte es la filosofía clásica. Y por último, el método científico. Nos quedarían dos. Las Olimpiadas, otro aporte griego. Hasta ahora se celebra, igual que antes, son cada 4 años. En la época griega era igual, cada 4 años. Ya está. Y por último, muchachos, la arquitectura. Los griegos tuvieron tres tipos de capitel. A ver, quiero que busquen ahorita columna de tipo dórica. Columna dórica, a ver, y lo pongan en el chat de comentarios. Columna dórica. Busquen ahorita y pongan una imagen ahí para que entiendan qué es la columna dórica. Columna dórica. Ahí está. Ahí están los tres tipos, ¿no? Excelente. Y ahí está, ahí está. Ahí nomás déjenlo, ahí déjenlo, ya no ponga más. Ahí nomás, a ver. Como acaba de colocar acertadamente, ¿quiénes han sido? A ver, Percy y Ceci Lorena ya. Estas tres son las tres formas de columna que utilizaron los griegos. Aunque la primera no tenía basa o pedestal, pero bueno, dórica, jónica y corintia, ¿ya? La corintia en realidad tiene representación de las hojas de una planta que se llama el acanto. ¿Quién busca acanto? Pon ahí planta acanto u hojas de acanto y van a ver que sale ahí. Es una planta que florece de manera natural. Excelente. La parte superior se llama capitel. A ver, para que me entiendan. La columna tiene tres partes. La parte inferior, que sería el pedestal, también le llaman basa.
la basa, o base como se le llama acá en español, pero se llama basa en griego. El tronco que es el fuste, y la parte superior, que es como, por así decirlo, la cabeza de la columna, se le llama capitel. Los griegos tuvieron tres tipos de capitel. Ahí está la planta de acanto, ¿no? Excelente cerquén. Esa es la que se representa en las columnas de tipo corintia, ¿no? O de la que repite. Tres tipos de capitel, ¿ya? Estilo dórico, jónico y corintio. Muy bien, ahí está, ¿no? Ah, sí, muy bien silvestre. Claro, la corintio, muy bien. La dórica como opuesto silvestre no tiene basa, no tiene final, acaba de manera recta. La jónica sí tiene pedestal o basa y la corintio también tiene pedestal o basa. Muy bien, muchachos, con esta aclaración vamos ahora a lo siguiente. Las polis griegas. ¿Ya? Ojo, si se dan cuenta aquí hay una península y esta península que está aquí se llama la península de los Balcanes. Todo se llama los Balcanes. Voy a poner acá, de los Balcanes, a orillas del mar Egeo. ¿Ya? Pero escúcheme, ¿ah? Si se dan cuenta, aquí hay una península que se llama la península del Ática y aquí esta península se llama Peloponeso. Ya, voy a aclarar lo siguiente. Aquí está Atenas, podemos decir AT, y aquí está Esparta, ESP. Aquí está Atenas, aquí está Esparta. ¿Ya? Entonces voy a poner acá, Península del Ática, Atenas, Península del Peloponeso, Esparta. Península del Ática. Origen de Esparta. ¿Te acuerdas que invadieron tres pueblos? Dorios, jonios y eolios. Los dorios son los que dan origen a Esparta, mientras que los jonios dan origen a Atenas. Los dorios, mientras que Atenas fue fundado por los jonios. Ya está. El fundador legendario. En Esparta se dice que el que fundó Esparta sería Hércules. Hércules. No, no, no. Rómulo es de Roma. Hércules fue el que fundó Esparta, según la mitología. Es más, en Esparta gobernaban dos reyes y se decía que los dos reyes eran descendientes de dos hermanos que eran descendientes de Hércules. Sí, entonces quien gobernaba en Esparta eran dos reyes que supuestamente venían del linaje de Hércules. Por eso los espartanos pues tenían la noción de ser fuertes, ¿no? Aguerridos. Bueno, eh, ya está. El fundador legendario de Esparta es Heracles. En Grecia a Hércules se llamaba Heracles. Ahora acá. Mientras que el que funda Atenas es el que mata al Minotauro en el laberinto. ¿Se acuerdan quién es? ¿Quién mata al Minotauro? Habla. T, no me digan Telémaco, ¿ah? Teseo, muy bien, Tonali. Teseo. Ya. Dios protector. ¿Quién es el dios protector de Esparta? En Esparta, porque cada ciudad o polis tenía su dios protector. En Esparta el dios protector es Ares, no bien Sergén.
es dios de la guerra, la ira, la violencia. Mientras que en Atenas, la diosa protectora es Atenea, diosa de la sabiduría. Ya, ¿qué más? En Esparta la economía, jóvenes, es agrícola. Pero quiero aclarar algo para que ustedes lo sepan. Los espartanos no eran los que cultivaban la tierra, no eran los que criaban a los animales, no eran los que tomaban las herramientas y se iban a los campos de cultivo. Esa tarea era de los esclavos. Y en el caso de Esparta, los esclavos son llamados hilotas. Los hilotas en Esparta son los esclavos. Ya te dije, ¿ah? Los homoioi o privilegiados de Esparta nunca cultivaron la tierra. Esa tarea de esclavos. Ya, muchachos, la economía de Esparta es agrícola. De Atenas la economía es comercial, también agrícola, pero preferiblemente comercial. Miren, les cuento algo sobre Esparta, ¿ya? En Esparta, muchachos, así es, muy bien, Edu. En Esparta se limitaba o se prohibía, o mejor dicho, a ver, se ponían muchas trabas para que el espartano pueda enriquecerse. A ojo de los espartanos o muchos espartanos, no estaba bien volverse rico. Un espartano que intentaba volverse rico o pensaba siempre en hacer dinero, no pensaba cómo entrenarse ni estar preparado para la guerra. Por lo tanto, Licurgo buscó los medios para desincentivar la acumulación de dinero. Entre uno de ellos estaba que en Esparta, por si acaso, se prohibía tener monedas pequeñas. En Esparta había una moneda enorme de hierro de 30 centímetros de ancho y de grosor era más de 5 centímetros. Era una moneda grande, enorme, incómoda. Entonces, ¿por qué se hizo eso? Porque en Esparta no se buscaba pues acumular o ser rico, ¿ya? ¿Quedó claro, no, jóvenes? En Esparta no se estimulaba mucho ser rico. Y nada más fácil, el más pintado de Esparta con el más humilde vivían casi igual. Sí, de verdad, no había mucha diferencia. Entonces, muchachos, vamos con lo siguiente. La educación en Esparta es militarista. La educación en Esparta es... A ver, les cuento algo, jóvenes. Escúchame. En Esparta, cuando un bebé nacía, lo analizaban cuatro ancianos. Si los ancianos veían algún problema físico visible, sencillamente lo sacrificaban. No merecía vivir. Si el bebé de repente era golpeado y no gritaba con potencia, también era arrojado a un abismo. Bueno, el monte Taijeto, ¿no? La idea es que él no viva. En Esparta se practicaba lo que se conoce como la eugenesia, la selección de los mejores. Los espartanos se deshacían de aquellos niños que consideraban o bebés que se consideraban que no iban a ser buenos soldados. Bueno,
Si pasado un tiempo, porque ya un niño sano le entregó a su madre, pasan 7 años, el niño de 7 años era separado de su madre o su familia y enviado al entrenamiento militar. Quiero aclarar una cosa, jóvenes. 7 años es la edad que tú tienes cuando bailas con Pocoyo, cantas con Dora, saltas con Bartolito. A esa edad, los espartanos eran sometidos a pruebas muy terribles. Sí, muchachos. La primera nada más probablemente ustedes no habrían podido superar. Le amarraban los pies al niño y lo tiraban al río Urotas para que llegue a puro brazo al otro extremo del río. Si por alguna razón el niño no lograba reponerse y llegar al otro extremo del río y el río se lo llevaba, el entrenador no hacía nada para salvarlo, prefería que se muera. Sí, tú que vas a pasar esa prueba, pues si para ti te apagan la luz de tu cuarto, te o no sé, te cae, ¿qué te van a tirar al río, tío? Si a ti cuando te bañan te cae champú en los ojos y te traumas. O no sé, pero o sea, no sé, te vas a la playa, te mojas los pies y ya te asustaste. Yo les aclaro, jóvenes, en Esparta el entrenamiento era muy fuerte, porque buscaban la eugenesia. La eugenesia era la selección de los más fuertes. Ahora, Esparta tenía enemigos. Escúchenme bien, los espartanos que llegan primero se quedan con las mejores tierras. Lo que pasa es que cuando llegan otros pueblos más adelante, quieren quitarle sus tierras. Y los espartanos no conciben otra forma de seguir tranquilos o de tener paz si es que no están listos y preparados para la guerra. Así es, mi estimada Esmeralda. Y no exagero, muchachos. Muchas veces he visto que jóvenes se preguntan, profesor, ¿por qué los griegos buscaban siempre estar en formas, atléticos, esbeltos? No era por una cuestión estética solamente. Les cuento. Hay una historia que confirma esto. Dice que un romano viajero llega a Grecia y ve que los muchachos paran en el suelo enterrándose y empujándose entre ellos. Y el romano confundido le dice, "Oh, ¿por qué dejan que los muchachos hagan eso?" Y en un momento, bueno, el que lo acompañaba, al que cuestionaba la vida de los griegos, le dice, cada gota de sudor, cada músculo dibujado en el cuerpo de ese joven es la garantía de tener un buen soldado en el campo de batalla. ¿Estamos claros? Sí, así era. Ya, de cada 50 niños que se llevaba un entrenador, por lo menos la mitad moría. O sea, si un entrenador se lleva 50, sobrevivían 20, 25 o 30, ¿no? Ay, ay, ay. Ese es Heracles, ¿no? Y no es broma, joven. Miren, les cuento algo, de repente ustedes no lo van a creer, pero en el mundo griego había una prueba para saber si un muchacho está en forma. Te cogían la piel del abdomen y la piel del abdomen tenía que estirarse como si fuera una tela. Si, bueno, por alguna razón el joven no tenía una condición física aceptable, ¿no? Si no estaba en forma, podía ser despreciado. A ver, dicen que Hércules era bisexual y lo veían entonces. Bueno, en el mundo griego se creía, y lo dice Aristóteles en su obra Metafísica, que el amor no es algo pues que tenga que ver con lo material o real, tiene que ver con lo metafísico. O sea, el amor no es físico, es metafísico, va más allá de lo físico o lo evidente. Muy bien, muchachos. Ahí tenemos entonces la formación militarista, ¿ya? Los niños eran soltados 70 días en el bosque para sobrevivir como si fueran salvajes.
se llamaba la agogué, el entrenamiento solo. No, 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 todo está bien. Muy bien, Cabilita. Entonces, muchachos, tenemos aquí lo que sería la formación militarista de los espartanos, ¿ya? No olviden ustedes que los espartanos eran educados desde niñitos y formados hasta los 17 años. Había una prueba, jóvenes, que era muy horrible que probablemente ustedes no lo podrían pasar, muchachos. No creo que lo pasen. Tenían que ir cerca al Monte Olimpo donde había nieve. El entrenador decía así, mira, a ver muchachos, van a correr hasta la parte alta donde está la nieve. Los primeros que lleguen probablemente sobrevivan. Los que lleguen después y se queden alrededor van a sentir todo el frío. Los niños estaban desnudos. Los primeros niños que llegaban cavaban hasta llegar a la tierra y ahí se metían. Los que llegaban después se ponían alrededor de él, o de los que llegaban primero, y recibían, por supuesto, el calor de los que llegaban después. Sí, muchachos. Obviamente amanecían ahí en el hielo, desnudos. De los niños que llegaban al último, bueno, muchos niños morían cuando llegaban al final. Sí, muchachos. Al día siguiente amanecían, estaban frozen. Los que estaban adelante, o los que llegaron primero, porque estaban rodeados de los que llegaban después, eran los que sobrevivían. Por eso el entrenador decía, corran, el primero, o los primeros que lleguen van a sobrevivir, los últimos van a morir. Era por el frío. ¿Tú qué vas a aguantar eso, pues hijo? Tú te comes un marciano y te da pulmonía. Los espartanos sobrevivían a condiciones muy, pero muy terribles. Las mujeres. Las mujeres también recibían entrenamiento militar, pero a partir de los 12 años. Pero no era para que sean soldados, sino era para que sean vigorosas. Los espartanos tenían la noción de que solamente mujeres vigorosas dan hijos vigorosos. ¿Qué hacían con los niños muertos? Sí, los enterraban cerca a donde estaban entrenando. O sencillamente enviaban un mensajero para que la madre lo venga a recoger, si era posible. Pero no exagero, jóvenes, de cada 50 niños que eran entrenados, por lo menos 25 se morían. En Esparta se enseñaba a hablar lo necesario. Las palabras en la boca de un hombre tienen que ser como el aguijón de una avispa, cortas, punzantes y decisivas. Sí, los espartanos eran de hablar poco o lo necesario. No, todos los niños eran entrenados de la misma manera. Es más, les cuento algo. En la Gogué, que era cuando dejaban a los niños en los bosques, si por alguna razón veían a la madre que venía a buscar a su hijo y lo ayudaba a sobrevivir esas condiciones en el bosque, y la madre era descubierta, mataban a la madre y mataban al niño. Así era, muchachos, era terrible. Es más, como parte de la Gogué, en Esparta los niños les enseñaban a robar. Suena peor lo que estoy diciendo, pero les aclaro, jóvenes. A los niños les decían, ¿saben qué? Tú me vas a traer una sandalia, tú me vas a traer un cuenco, tú me vas a traer una manta. Y los niños tenían que traer una aldea de un pueblo desconocido y traer todo eso. Si el niño era descubierto robando algo en esa aldea, el entrenador venía, pagaba a la persona que había capturado el muchacho, le decía que ya déjalo, acá está la tuya, tráeme al muchacho. Los muchachos lo molían a golpes por haberse dejado pillar o encontrar. Era terrible, muchachos. Los hijos de los reyes se convertirían en futuros reyes siempre y cuando demuestren también condiciones militares. No era fácil, ¿ya? No, los silotas, es más, ¿saben cómo acababa el entrenamiento?
los jóvenes tenían que matar esclavos. A esto se le llamaba criptía. El espartano tenía que ser entrenado para no sentir dolor ni remordimiento por el dolor que causaba a otra persona. El muchacho espartano mataba esclavos y lo hacía sin remordimiento cada cierto tiempo. Sí, mataban esclavos, así es, Claribel. La idea es que el espartano sea frío, como un témpano, en el momento de la batalla. Por eso es que en Esparta ustedes no van a ver pues poetas, ¿no? Grandes líricos. Sí los hubo, pero no se cultivaba eso. Sí, muy bien, Sonal. Mejor era hacer teatro. No estoy bromeando, jóvenes. Así era en Esparta. Ya, militarista. Y cuando se enseñaba a hablar poco, eso se le llama laconismo. Ya está. En Atenas, la educación era integral. Educación para formar al carácter y el buen ciudadano. Esfuerzo físico para entrenar al buen soldado. Música para el alma, gimnasia para el pueblo. A ver, les aclaro, en Atenas las escuelas se llamaban gimnasios y los gimnasios no solamente eran centros de formación para educarte, te enseñaban, por supuesto, poesía, literatura, historia, oratoria, pero también te entrenaban militarmente. Tú tenías que tener las dos cualidades, ser un buen intelectual, pero también ser un buen militar. Sí, en Esparta como que no se estimulaba mucho la poesía. Ya, profe, ¿y qué me dice Alejandro? Ya, Alejandro Magno, vamos a verlo más adelante, así es. ¿Ya? Muy bien, entonces muchachos, tenemos aquí el militarista, laconismo, ¿ya? ¿Qué más podemos decir acá? La educación en Atenas es intelectual y militar, ¿ya? El más importante legislador de Esparta se llama Licurgo. Licurgo fue el que hizo un documento llamado la Retra, que sería como una constitución que permitió a Esparta organizarse. Licurgo es el gran legislador espartano. Cuenta la leyenda que Licurgo creó un documento legal y le dijo a los espartanos, júreme cumplir con estas leyes hasta que yo regrese, ¿no? Y dice que Licurgo se fue y nunca más regresó. Los espartanos habían jurado cumplir hasta que regrese y él nunca vino. Vamos a poner acá rapidito, Licurgo. En Atenas hay tres grandes legisladores. Uno que se llama Dracón, otro que se llama Solón y definitivamente el que estableció la democracia, que se llama Clístenes. Ya, Dracón es conocido porque es el primero que escribe las leyes. Y es más, les cuento, cuenta la tradición que él, en ese momento, enfurecido por las circunstancias y no teniendo tinta para escribir las leyes, dice que se hizo un corte en el brazo y cuando la sangre fluía y caía sobre su brazo, él llenó una pluma con su sangre como si fuera tinta y comenzó a escribir las leyes con su sangre. Y cuando las presenta a sus compañeros en la asamblea, dice, se escriben con sangre porque con sangre serán cumplidas. Por eso es que muchas de las leyes que impuso Dracón contemplaban la pena de muerte. Así es. Bueno, solo porque anula la esclavitud por deudas, hace una reforma agraria. Solón también crea la bulé, mejora un tribunal que se llama el Tribunal de los Eliastas para administrar justicia. Ya Solón estableció una forma de gobierno que se llama la timocracia. Lo que pasa es que al final Solón, ya cansado, envejecido por el tiempo, no tiene apoyo, se queda recontra Solón
Bueno, Solón, bueno, va a ser, sus reformas van a hacer que poco a poco Atenas tenga algunos problemas. Surge Pisístrato, que establece la tiranía, y finalmente Clístenes, que establece la democracia. Clístenes, ¿ya? Forma de gobierno en Esparta. En Esparta existía una oligarquía. En Esparta existe una oligarquía, ¿ya? Mientras que en Atenas se establece una democracia, gobierno de los ciudadanos. Poder ejecutivo. En Esparta gobiernan dos reyes. Ya te dije, los dos reyes supuestamente eran descendientes de Hércules o Heracles. Es decir, existía una diarquía. Mientras que en Atenas, cuando había paz, gobernaban 9 arcontes. Cuando había guerra, gobernaban 10 estrategos. Profesor, ¿quiénes son los estrategos? Ah? Los estrategos son jefes militares. Los arcontes son como ministros que gobiernan y están encargados de asuntos. Por ejemplo, había un arconte polemarco, un arconte epónimo, un arconte temostete, cada uno encargado de un asunto. Por ejemplo, encargado de la religión. El basileo, había un arconte basileo que estaba encargado de la religión. Un arconte polemarco que estaba encargado de todo lo que era las milicias, las armas, el ejército. Habían arcontes administrativos llamados temostetes. Entonces, habían arcontes que tenían, bueno, tenían el gobierno, pero ellos no tomaban las decisiones importantes. Quienes tomaban las decisiones importantes era la asamblea. Por eso se dice que los arcontes eran como ministros que podían tomar decisiones, pero muchas de las decisiones que ellos tomaban tenían que ser consensuadas con la asamblea de ciudadanos, que se llamaba la eclesía. ¿Ya? Ahora, quiero aclarar lo siguiente. La bulé en Atenas eran 500 miembros que reunidos podían elaborar una ley, podían proponer una reforma, pero ellos no aprueban la ley ni la reforma. Ellos, una vez que elaboran la ley o elaboran la reforma, tienen que llevar esta propuesta a la Asamblea Popular, que se llama eclesía. Esta es la Asamblea de Ciudadanos, la eclesía. En el caso de Esparta había algo similar. Se llamaba, jóvenes, la Jerusía. La Jerusía era la asamblea de ancianos. Eran 28 ancianos que, reunidos, proponían la ley, redactaban la ley, proponían reformas, pero ya te dije, ellos no la aprueban. En el caso de Esparta, lo aprobaban la Asamblea de Ciudadanos, que en Esparta se llamaba la APEA. Ya, quedó claro, jóvenes, ¿no? Quedó clarísimo, ¿no? Y a ver, voy a repetir, ¿eh? En épocas, recordemos, de paz, en Atenas gobiernan los arcontes. Cuando hay guerra, gobiernan los estrategos. En Atenas, la Bulé propone la ley o una reforma, pero lo aprueba la Asamblea de Ciudadanos, que se llama la Eclesía. En Esparta habían dos reyes, pero ya te dije, había una asamblea que proponía las leyes y la reforma, que se llama la Jerusía, y cuando, recordemos, tenía que aprobarse la propuesta de la Jerusía, la PEA tenía que reunirse. La PEA es la que aprueba las reformas y las leyes planteadas por la Jerusía. ¿Ya, muchachos? En Esparta habían 5 jueces llamados éforos. Eran cinco jueces. Ya, a ver, escuchen bien, ¿eh? Los éforos son el poder judicial. Ellos también vigilan la moral pública. Ellos también vigilan la conducta de los reyes. A ver, te cuento algo por si no lo sabías. Si Esparta entraba en guerra y los reyes tenían que ir a la guerra, al costado de cada rey había habían dos éforos
al lado de cada uno de los reyes. Habían todos vigilando a cada rey. Entonces, ¿y por qué? Porque los éforos estaban ahí para verificar si el rey tomaba buenas decisiones, si era firme, si era claro, si no dudaba, si no temía. O sea, estaban vigilantes de que el rey cumpla las funciones reales de un líder en caso de guerra. Y si no era así, los éforos lo podían juzgar. Pues un rey no podía demostrar debilidad, incertidumbre. No, no. Por eso que cada rey cuando iba a la guerra tenía dos éforos que siempre estaban cerca, ¿ya? Para que, bueno, para vigilar, bueno, para vigilar la conducta del rey en caso de... Ya está, eran cinco éforos. En el caso de Atenas, habían dos tribunales. El tribunal supremo que se llama el Areópago, que castiga los delitos de sangre, es decir, si hay muerte por medio, y también castiga los delitos de tipo religioso. Yo voy a poner acá rapidito, en el caso de Atenas, tenemos el tribunal del Areópago, el Areópago es el tribunal que castiga los delitos de sangre y los delitos de tipo religioso. Y el tribunal de los Eliastas, que era el tribunal menor. Ya era un tribunal donde habían muchos, o sea, era gente del pueblo elegida para tomar la decisión de juzgar. Entonces, en Atenas se podían reunir varios ciudadanos y ellos decidían, después de un estudio del caso, si la persona acusada era inocente o era responsable, culpable. También esta asamblea de ciudadanos que se reunía en el Tribunal de Eliastas, ellos podían también determinar cuánto debería reponer o pagar la persona acusada de algún delito. ¿Ya? Muy bien, para acabar con este esquemita, jóvenes. Los privilegiados en Atenas se llaman los eupátridas. Los eupátridas. Ya tenemos los homoioi y tenemos los eupátridas. En el caso de Atenas, los esclavos se llaman doulos. Son esclavos también, ¿ya? Entre los homoioi y los ilotas hay un grupo intermedio que se llama los periecos. Los periecos son hombres libres pero que no tienen privilegios. Libres sin privilegios. Son tributarios, son descendientes de los antiguos habitantes de la región de Laconia, ¿no? Libres sin privilegios, ¿sí? Sin privilegios. Voy a ponerlo así mejor. Libres sin privilegios, ¿ya? En el caso de Atenas también existían hombres libres que no eran privilegiados como los eupátridas. Se le llaman jóvenes los metecos. Son tributarios, no tienen, no son ciudadanos, no participan de la democracia. Los eupátridas son privilegiados, merecen gobernar, poseer la tierra, beneficiarse de los trabajos, del trabajo de los esclavos, los eupátridas. Pero con el tiempo también, y por el comercio, surgió una categoría social que se llaman los,
A ver, se le va a llamar los demiurgos. Los demiurgos. Los demiurgos son los artesanos. Ahora voy a poner. Y los geomoros. Los geomoros son los campesinos. Pero bueno, no creo que San Marcos pregunte eso, ya, pero ahí está. Eupátridas, demiurgos, petecos y doulos. Muy bien, muchachos, ahora sí, vamos con lo siguiente. La Grecia clásica. En la Grecia clásica se producen tres hechos importantes, muchachos, ¿ya? Las guerras médicas, el siglo de Pericles, la guerra de Peloponeso. Las guerras médicas son las guerras entre los griegos y los persas que se producen del año 492 al año 449 todo antes de Cristo. Ya te dije, es la guerra entre los griegos versus los persas. Profesor, ¿por qué se enfrentan? Causa, vamos a ver acá, causas. Causa de las guerras médicas. La primera causa es el expansionismo de los persas. Son los persas los que atacan a los griegos. Causas. Aquí, expansionismo persa. Y además, control sobre el mar Egeo. Ya, muchachos, fueron tres guerras médicas. En la primera guerra médica, voy a ponerlo así, ganan los griegos en una batalla que se llama, a partir de este momento, batalla es así, ¿ya? Batalla de, batalla de Maratón. En la segunda guerra médica, los griegos perdieron en las Termópilas, pero ganaron en el combate naval de Salamina. Es un combate naval en realidad, segunda guerra médica. Y por último, en la tercera guerra médica, los griegos van a derrotar a los persas definitivamente en la famosa batalla de Eurimedonte. La consecuencia más importante de las guerras médicas es que Atenas tiene supremacía sobre las demás ciudades griegas. Entonces yo voy a poner acá como consecuencia, eso sí lo voy a poner, consecuencia de las guerras médicas. ¿Cuál fue la consecuencia más importante de las guerras médicas? La supremacía de Atenas. Lo voy a poner acá ya, la supremacía de Atenas. Vamos a ponerle como esto. Entonces, te acabo de decir que la consecuencia más importante de las guerras médicas sería que Atenas logre una supremacía importante, ¿no? Consecuencia. La consecuencia más importante de las guerras médicas, la supremacía de Atenas en el mundo griego.
Es más, les cuento, Atenas vive un periodo de esplendor cultural y artístico que se va a llamar el siglo de Pericles. El siglo de Pericles. Es un periodo de auge cultural y artístico de Atenas. A ver, muchachos, quiero que pongan ahí en la imagen, en el chat de comentarios, quiero que pongan, muchachos, la imagen del Partenón. El Partenón, jóvenes, es el templo construido a la diosa Atenea. Ahí está. Pericles construye el Partenón. Dentro del Partenón hay ahí estaba, porque ahorita ya no está allá, había una estatua de 12 metros de alto de la diosa Atenea, llamada Atenea Criso Elefantino. Esa reconstrucción es real. Se hizo si mal no recuerdo, en Estados Unidos, en Filadelfia. Una reconstrucción del Partenón. La que está debajo que ha puesto, me parece, Cerqueño. Ya, esa es una reconstrucción de cómo pudo haber sido realmente. Ya, pero les aclaro, jóvenes, también les dije que dentro estaba una escultura, ahí está, estaba hecha de mármol bañada en oro, y muchos de los elementos que constituían sus arreglos o adornos estaban hechos de marfil. Criso, bueno, le decían por el oro, y elefantina por los colmillos de elefante o el marfil que se utilizó. Por eso le decían la Atenea Criso Elefantina. En la actualidad ya no está la escultura, pero así se pudo haber visto. La escultura fue hecha por un gran escultor llamado Fidias, el más grande escultor del mundo griego. Ya está. Bueno, Pericles propuso de que los pobres participaran de la política haciéndoles un pago para ejercer un cargo público. Escúchenme bien. En el mundo griego, o al comienzo, cuando estableció la democracia, los que tenían dinero decían, oigan, a los pobres les dan un cargo, eligen a los pobres para ejercer un cargo público, sin embargo no lo van a hacer bien porque ellos tienen que llenar su barriguita, tienen que trabajar para llevarse la comida a la boca. Entonces no pueden dedicarse a las tareas del gobierno. Y obviamente en parte tenían razón, porque cuando un pobre era elegido para un cargo público, porque todos tenían que al menos tener un cargo público, muchas veces no se dedicaba a la tarea política porque tenía que, como decían los enemigos, tenían que llenar su barriga, tenían que trabajar para comer. Entonces Pericles estableció un pago o remuneración por ejercer un cargo público. Y con esto los sectores populares pudieron ingresar a la política y dedicarse lleno a la política. ¿Ah? Ya, a este pago por ejercer un cargo público que establece Pericles y así permite que sectores populares participen de la democracia, se va a llamar la mixtofolia. La mixtofolia. Ya, jóvenes, es el pago o remuneración por ejercer un cargo público. Ya, lamentablemente, jóvenes, Atenas había formado una liga que se llama la Liga de Delos, se había unido con varias ciudades. Lo que pasa es que una de las cláusulas decía que si una de las ciudades de la liga que había formado Atenas, que se llama la Liga de Delos, entraba en guerra con otra ciudad, todas las ciudades entrarían en guerra o lucharían al lado de la ciudad aliada de la liga. ¿Sí me entienden, no? Si una ciudad de la liga entra en guerra, todas las demás ciudades luchan con ella. Hay una ciudad que se llama Córcira, que entra en guerra con una ciudad llamada Corinto. Y lamentablemente, por extensión, todas las demás ciudades entraron en guerra. A estas guerras se le conocen como las guerras del pelo con eso.
¿ya? La guerra del Peloponeso se producen del año 431 al año 404. ¿Por qué se produjo la guerra? Porque Atenas y Esparta buscaban la supremacía en el mundo griego, o sea, querían imponerse entre las demás. Lamentablemente, ambas tenían sus ligas que entran en guerra. Fue una acá por la supremacía en el mundo griego. La Liga de Delos y la Liga del Peloponeso. Ya, la Liga de Delos se enfrenta versus la Liga del Peloponeso. Liga de Delos en la Liga de Atenas, mientras que la Liga del Peloponeso es de Esparta. ¿Quién ganó la guerra del Peloponeso? ¿Quién recuerda, jóvenes? Alguien debe saber eso, ¿no? ¿Quién ganó las guerras del Peloponeso? ¿Recuerdan quién ganó esta guerra? ¿Esparta o Atenas? Ganó Esparta, con el apoyo de los persas y Atenas pierde. En una batalla que va a ser conocida como la batalla de Egospótamos. Muy bien, después de este caos y este cambalache político, un pequeño reino comienza a extenderse en los Balcanes. Se llama el Reino de Macedonia, que se va a convertir en el Imperio Macedonio, al conquistar diversos territorios. Vamos a tener que repetir entonces, periodo helenístico, también conocido como del Imperio Macedonio. ¿Ya? El primero que acaba imponiendo una especie de unidad en el mundo griego va a ser, jóvenes, el rey Filipo II, que es el padre de Alejandro Magno. ¿Ya? Él conquista a los griegos y le dice a los griegos, miren, ¿saben qué? Después de todo no somos enemigos, somos hermanos de sangre, de cultura, de lengua, de historia. Yo les planteo a ustedes unirse para ir a conquistar, unirse conmigo para aplastar a los persas. Entonces, Filipo II tenía todo listo para ir y acabar con los persas, pero lamentablemente lo asesinan. Y cuando Filipo II muere, entra a la posta su hijo que se llama Alejandro Magno. Filipo II conquista los Balcanes. La batalla se llama así, Batalla de Queronea. Ya el año 338, lamentablemente lo matan, a pesar de que había formado una liga que se llama la Liga de Corinto, y toma la aposta su hijo. Su hijo se llama Alejandro III, pero va a ser conocido en el mundo como Alejandro Magno. Alejandro Magno sí vence a los persas en la batalla que se llama Arbelas. ¿Ya? La famosa batalla de Arbelas. El año 331, todo es antes de Cristo. Lamentablemente, jóvenes, Alejandro Magno llega hasta la India y contrae una enfermedad. Muchos historiadores coinciden que le pegó la malaria. Es decir, Alejandro Magno pudo con todo menos con los mosquitos. Se le pega la malaria, finalmente muere. Pero él, mientras estuvo vivo,
Promovió, jóvenes, la integración de la cultura oriental y occidental. Es más, Alejandro Magno decía que para dominar a un pueblo de Oriente hay que conocerlo muy bien, hay que estudiarlo y hay que rescatar de ellos lo que nos puede servir a nosotros para gobernar. Entonces, Alejandro Magno fue un promotor del estudio de las culturas de esa época con el objetivo de que se pueda gobernar mejor el territorio, ¿no? Bueno, esta fusión de la cultura oriental y occidental que se va a permitir en algunos territorios conquistados se le va a conocer como helenismo cultural, ¿ya? Voy a ponerlo acá como un datito. Finalmente, el territorio griego, jóvenes, pasa a mano de los romanos, ¿no? No olviden ustedes, jóvenes, que cuando muere Alejandro Magno, se produce una guerra entre los generales de Alejandro Magno que se llama la Guerra de los Diádocos. De esta ruina entre griegos, los romanos avanzan y acaban conquistando todo el territorio de los Balcanes. Muy bien, muchachos. Vamos entonces con las preguntas del material. Sí, señor. Vamos con las preguntas del material, muchachos. A ver, pregunta número 1 dice, ¿qué efecto tuvo el relieve montañoso en la configuración política del mundo griego? Vamos a poner acá las claves para que las puedan anotar. A ver, acá las voy a poner, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, 8, 9, 10. Ahí vamos a ver. La pregunta número 1, la geografía accidentada de Grecia no permitía la unidad. Por lo tanto, la una sería Beson. La geografía no favorecía la unidad de los griegos. ¿No, muchachos? Bueno. 2. ¿Quién es considerado el principal reformador de la democracia ya? Quien estableció la democracia fue Clístenes, pero quien la mejora va a ser Pericles. Por lo tanto, la clave sería casa. 2, casa. Ya. 3. Herodoto y Tucídides. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Herodoto escribió una historia más narrativa, más descriptiva. Tucídides escribía una historia con más razonamiento, más reflexiones. Por lo tanto, la clave sería casa. Entonces, 3, casa. 4. ¿Qué elemento fue característico de la civilización micénica en comparación con la minoica? Ya, los micénicos fueron una sociedad militar guerrera, eran guerreros, eran guerreros. Y por supuesto, su arquitectura era fortificada, era militarista. Entonces, muchachos, la clave sería, los micénicos fueron una sociedad guerrera, centrada en reinos fortificados, claro, tenían murallas. La clave de la 4 sería enano, una sociedad guerrera militarizada. Así tenían así la sociedad de los micénicos. La 4 sería enano. 5. A ver qué estoy haciendo acá. 5, vamos a poner así mejor porque no te marees. 5, 6, ya. A ver, 5. Dice la 5. Los minoicos, dice, de esta manera podemos señalar que la civilización minoica es conocida por sus rutas comerciales marítimas. Recordemos que los cretenses eran comerciantes marítimos. Por lo tanto, la clave de las 5 sería beso. 5 besos. Los cretenses eran conocidos por su comercio marítimo, sus redes comerciales. 6. Durante el periodo oscuro. Ya, a ver, se le llama época oscura porque no se sabe exactamente qué pasó aquí. Los que estaban antes tenían escritura, lineal A, lineal B. Los que llegan no tienen escritura. Por eso una característica de la época oscura es que dejan de utilizarse escrituras o letras
y por lo tanto, mucho de lo que se habla de este periodo es de manera oral, después se escribió, ¿no? No es exactamente lo que pasó. La 6 sería entonces dedo, claro, no tenía escritura. 7 dice, ¿cuál fue la función central de los céforos? Los céforos en Esparta son jueces, juzgaban también a los reyes. Vamos a ver acá, ¿fiscalizaban a la Jerusía? No. ¿Coordinaban los cultos oficiales? No. ¿Vigilaban a los reyes? Sí. La 7 sería casa. Ya. 8, voy a ponerlo acá. Acá lo voy a poner. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. A ver, 8. Señale que es correcto, dice, sobre los reyes espartanos. A ver, los dos reyes compartían funciones religiosas, militares y judiciales. No, cada uno se encargaba de un aspecto. Uno era político-militar y el otro era religioso-administrativo. Por lo tanto, la primera es falsa. La diarquía espartana tenía origen mítico, sí, los dos reyes decían ser provenientes de un hijo, o mejor dicho, de Hércules o Heracles, de Heracles o Hércules. Entonces sería falso. La primera sería falsa, la siguiente verdadera, ¿no? La diarquía sí. Los reyes estaban subordinados a los éforos verdaderos. Ya salió falso, verdadero, verdadero. La diarquía impedía conflictos internos, ya que los reyes estaban desligados por sorteo. No, no, joven, los reyes eran hereditarios, de padre a hijo. Así era. Por lo tanto, la 8 sería beso. 9. Dice, ¿qué función cumplía el arcontado? Ya. Los arcontes eran el poder ejecutivo. Por lo tanto, muchachos, en la estructura política de la Atenas clásica, ¿no? Bueno, gestionaban asuntos civiles y judiciales, pero principalmente presidían festividades religiosas. Los arcontes, por lo tanto, la clave de la 9 sería enano. Enano. Eran el poder ejecutivo en realidad, los 9 arcontes, ¿ya? 10. El Consejo de los 400. Primero eran 400, de ahí van a ser 500, ¿ya? La Bulevis. Instaurado en Atenas durante la guerra del Peloponeso, fue una institución ya. Durante la guerra del Peloponeso, poco a poco la Bulé comienza a hacerse más fuerte que la Asamblea de Ciudadanos, que es la Eclesía. Tenía, dice, en tanto redujo la participación popular en la política restrictiva. Pues sería el Consejo de los 400 instaurado en Atenas durante la guerra del Peloponeso. La guerra, Consejo de los 400. Fue una decisión ejecutiva. Ejecutiva sería, ¿no? La C sería, joder. Lo que pasa es que como Esparta gana, primero pone un consejo de 400 y de ahí pone un gobierno de los llamados 30 tiranos. A eso se refiere. La clave de la 10 sería C, claro, porque han perdido pues los atenienses, les ponen un gobierno tiránico, próximos a la tiranía. La 10 sería casa. 11. ¿Qué factor fue esencial en el proceso relacionado con la interacción de las polis con otras culturas? Hubo un intercambio comercial y cultural. Entonces la clave de la 11 sería la E. Claro, los griegos se dispersan, adoptan elementos culturales y también llevan sus elementos culturales. Por lo tanto, muchachos, la clave sería 12, ya. 12 sería, que está relacionado con la 11, sería también beso, 12 besos. Beso, ya. Hay un intercambio cultural en las zonas del Mediterráneo. 13. Dice, al respecto, una de las principales consecuencias de las guerras médicas en el ámbito político sería la supremacía de Atenas. Cuando acaban las guerras médicas, Atenas se erige como líder de las demás ciudades griegas. Por lo tanto, la 13 sería dedo, la supremacía de Atenas.
14. ¿Cuál era la diferencia funcional entre el arcontado y el areópago? El arcontado y el areópago. El areópago son jueces, poder judicial. El arcontado tiene que ver con el poder ejecutivo. Por lo tanto, el arcontado ejercía las magistraturas y el areópago vigilaba la justicia. La clave de la 14 sería beso. Y por último, la 15 dice, durante la democracia ateniense, ¿qué medida impulsó la consolidación democrática en el gobierno de Pericles? ¿Te acuerdas que te dije que Pericles comenzó a pagar a aquellos que ejercían función pública? O sea, se les comenzó a pagar para que puedan dedicarse de lleno a la política. A este pago se le llama mistoforio. Es el pago para aquellos que ejercen un cargo público. Por lo tanto, la 15 jóvenes sería casa. Y ahí nos quedamos por ahora, jóvenes. Gracias, muy amables muchachos. Hasta pronto, cuídense bastante. Abrazos para todos.